Este Jueves Santo visitamos el altar de Dolores de Humberto Espíndola. Es jueves de Marquesina, tenemos toda la información cinematográfica. Esto incluye el próximo Festival de Cine de Cannes, entre muchas otras cosas. Qué gusto estar contigo, Rafael García Villegas. Mi querida Laura Barrera, hola Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Tenemos mucha información, acompáñenos en la hora cultural de la televisión en México. ¿Y con qué arrancamos, Laura? Bueno, vamos a arrancar con algo que ya les veníamos comentando con la presencia de Pepe Gordon en la Feria del Libro de La Habana. Vamos a conocer a otros invitados y más actividades que se realizarán por allá. Del 20 al 30 de abril en el Complejo Histórico Militar San Carlos de la Cabaña se realizará la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. La delegación mexicana estará representada por 26 autores en 48 actividades literarias, además de 10 compañías artísticas de música, teatro y danza. Cuba es un país lector. Cuba es un país educado y sus ciudadanos leen. Y entonces la Feria de La Habana es una feria muy importante porque tienen una tradición editorial y fundamental. Y cumple 30 años este evento, ¿no? Entonces, que México sea un país invitado es algo muy importante para nosotros. Lo que se vende de libros del fondo se transforma en derechos de autor, se transforma en libros cubanos que vamos a traer a México. Algunos de los escritores que estarán en Cuba son José Gordon, Beatriz Moreno, Mario Velatín, Natalia Toledo, Sabina Berman, Armando Bartra, Bernardo Fernández Beff y Francisco Hinojosa. Además, se presentará un libro de Leonardo Padura y se ultimarán los detalles para la apertura de la librería Tuxpan. Lo que hemos hecho es tratar de ejemplificar, de representar la diversidad de autores y de autoras del fondo y no solo del fondo. En este sentido, con la Secretaría de Cultura de la mano, hemos abierto el abanico para que estén presentes otras editoriales privadas, independientes, que quieran ir a participar. Y tenemos libros de ciencia, de filosofía, infantiles, etc. ¿Qué hacemos nosotros? Pues programar la presencia del fondo en ese sentido, ¿no? Que esté presente esa diversidad que representa al fondo, ¿no? Entonces, sí, y hoy día pues también hay otros temas que son muy importantes. En este caso particular, la presencia indígena, de la palabra indígena, de la escritura indígena es fundamental. Noticias 22, Alberto Aranda. Como es tradición de Semana Santa, la Casa de los Pueblos y Barrios Originarios de Coyoacán enciende el altar de Dolores, una instalación de Humberto Espíndola que evoca el sufrimiento que soportó la Virgen María tras la crucifixión de Jesús. El altar de Dolores es una tradición cuyo origen se ubica a mediados del siglo XV, cuando la Iglesia Católica lo incluye en el calendario litúrgico. Durante el virreinato de la Nueva España adquiere características propias de esta tierra. Se ponían todos estos objetos el Viernes de Dolores enfrente de la Virgen, se hacía un altar solamente con objetos muy ricos, los tibores, los platos de la vajilla de Indias, los tibores de Talavera, los candelabros de plata, las palmatorias de plata, todo objetos muy ricos de la época colonial, con la idea naif de distraer a la Virgen de sus dolores. La Casa de Cultura Miguel León Portilla, en el barrio de Coyoacán de la Ciudad de México, ofrece un altar de Dolores trasladado al México de hoy. Yo más bien me circunscribo a la idea de la instalación como una actividad del arte contemporáneo. Aquí estamos haciendo una instalación de objetos muy ricos, muchos de origen colonial, con unas ideas también de la época de la colonia, pero la instalación es contemporánea. Humberto Espíndola, maestro del papel picado, heredero de la escuela del pintor Chucho Reyes, recrea en su instalación elementos como las cortinas de papel de China de las antiguas pulquerías, el nicho de la Virgen y las banderillas también en papel picado y manzanas de cartonería. Elementos que se conjugan con trigo y chía, una alegoría de la primavera que acompañará el luto como parte del eterno ciclo de la vida. Noticias 22, Laura Barrera.
en la Plazuela de los Reyes, allá en Coyoacán, pueden visitarla quienes estén en la Ciudad de México. Y fíjense que hablando de nuestra valiosa tradiciones y patrimonio, en agosto del 2021 se firmó un convenio para la restitución de una pila bautismal del siglo XVIII perteneciente a la misión jesuita de Caborca. En su regreso a nuestro país, esta pieza estuvo unos cuantos días en el Museo Regional de Sonora y ahora va a permanecer en su lugar de origen. Vamos a conocer la historia completa. Después de 16 años de búsqueda, la comunidad de Caborca del estado de Sonora recuperó la pila bautismal del siglo XVIII. Esta pila salió hace muchos años de la misión de Caborca. No sabemos cómo fue que salió esta pila. Lo que sí sabemos es que ya en la segunda mitad del siglo XX fue adquirida por la Sociedad Histórica de Arizona, una fundación que se dedica a la investigación histórica, a la conservación y a la divulgación de su patrimonio cultural en su estado. En un gesto de cooperación de la Fundación Norteamericana y como resultado del interés del gobierno mexicano por recuperar el patrimonio cultural, a través de un convenio con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Diócesis de Nogales, se acordó el regreso de esta pieza al territorio nacional, para su resguardo y exhibición en su lugar de origen, el Templo de la Purísima Concepción de Caborca, luego de formar parte de la muestra La Grandeza de México. Esta pila es una pila que es una sola pieza forjada en cobre, tiene una forma circular, su tapa tiene en cobre forjado la forma de una flor y está pintada de color verde, rojos, amarillos, blancos, que por su manufactura, que por su antigüedad, la hacen una pieza única en el noroeste de México. Hasta ahora se desconoce el origen y los detalles de la elaboración de esta pieza, pero con su regreso al territorio nacional se abre la posibilidad de su estudio. Pues un regreso que conmemora, que festeja y que sigue apreciando el valor y los significados que tiene nuestro patrimonio cultural en México. Noticias 22, Óscar Cortés. Y en honor al nacimiento del polímata Leonardo da Vinci, cada 15 de abril se conmemora el Día Mundial del Arte. Este año la Secretaría de Cultura se suma a los festejos con una programación presencial y en línea muy variada. Aquí una probadita y con esta invitación nos vamos a la pausa. Con actividades virtuales y presenciales, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura conmemorarán el Día Mundial del Arte este 15 de abril. Entre las actividades que el público podrá disfrutar se encuentran la exposición e intervención escénica El Gabinete del Maestro Toscano, que presentará el Museo Nacional de Arte el 16 y 17 de abril. Los interesados podrán seguir el montaje a la 1 de la tarde en la página de Facebook munal.inba. Por su parte, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo presentará en sus redes sociales a las 12 del día el juego interactivo Verdadero o Falso, ¿Qué tanto sabes del arte?, para conocer algunos datos generales del recinto. Y el Museo Nacional de San Carlos presentará en sus plataformas digitales el audiovisual ¿Cómo hacer un grabado en linóleo?, en el cual se hablará de la importancia del grabado a lo largo de la historia del arte. Desde Ciudad Juárez, el Museo de Arte ofrecerá el 16 de abril a las 11 del día el taller Manos Bordadoras sobre fotografías de Tina Modotti, en el que se intervendrán con bordados algunas de sus obras más memorables. A estas actividades se suman las propuestas escénicas de recintos como el Teatro del Bosque Julio Castillo, que presentará del 14 al 17 de abril la obra Calle Amor, escrita y dirigida por Laura Uribe. En esa misma fecha, la Sala Héctor Mendoza compartirá con el público la pieza Retrato Hablado de Juan Villoro bajo la dirección de Arturo Beristain.
La música también se hará presente en este festejo, con propuestas como la del programa Bellas Artes a todas partes, en la que el violinista Balbi Cotter ofrecerá un recital en el auditorio del Museo del Arte Abstracto Manuel Felgueres, en la ciudad de Zacatecas, el 15 de abril a la 1 de la tarde. Además, el IMBAL transmitirá el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional con el programa 5 de su temporada 2022, bajo la dirección de Iván López Reynoso y la participación del guitarrista Pablo Garibay el 17 de abril a las 12 horas por sus redes digitales. Así que razones y opciones para conmemorar el Día Mundial del Arte sobran y se pueden consultar en las páginas de la Secretaría de Cultura Federal. El amplio legado musical de Francisco Gabilondo Soler Cricri cobra vida en 18 discos, empezando por Las Pequeñas Grandes Cosas. Es una colección digitalizada que ya está disponible. Vamos a conocer más. En vida, Francisco Gabilondo Soler, el Grillito Cantor, realizó 104 grabaciones en estudio y 125 en vivo con orquesta, y en las que se interpretaron diferentes versiones de una misma pieza. Estos carretes fueron entregados por la fundación que lleva el nombre del compositor a la Fonoteca Nacional. Ahora se editarán 18 nuevos discos. El primero de ellos será Las Pequeñas Grandes Cosas. Las Pequeñas Grandes Cosas es un nuevo álbum de Francisco Gabilondo Soler y que reúne las piezas especiales de Francisco Gabilondo Soler, que está dentro de una colección general que se llama Francisco Gabilondo Soler, su historia dentro de la radio. Van a ser 18 álbumes y vamos a comenzar con este. El Grillito Cantor compuso 263 canciones en donde habitan más de 400 personajes. Sus letras dan cuenta de esto, pero también de su gran capacidad de observación. Él sabía perfectamente encontrar respuestas en aquellas cosas que veía en la vida, ¿no? La grandeza de las pequeñas cosas. Por eso comenzamos como Las Pequeñas Grandes Cosas, porque hurgaba en los microcosmos y también en los macrocosmos. Él fue astrónomo, durante 14 años dio la clase de iniciación a astronomía en la Sociedad Astronómica de México, pero siempre fue un gran observador al micro y al macrocosmos. Eso, por supuesto, le trajo muchas respuestas y mucho contenido. Esta producción, la cual se encuentra disponible en todas las plataformas de música, está integrada por las canciones Acuarela, Dos Mayates, El Conejo Turista, Barquito de Nuez, Tipos Friolentos, Bombón Primero y Caminito de la Escuela. Apurándose a llegar con sus... ¿Cómo lo estamos escuchando? Imagínate, un Francisco Gabilondo Soler fresco, con ganas de triunfar, con el sentido amplio de expresar bien sus canciones con toda esa perfección y con el trabajo de sus músicos, pero llevaba ese gran reto, que eran en vivo. Todo podía pasar y todo pasó. Entonces, si hay improvisaciones y de repente hay alguno que otro cambio de artículos o alguna otra palabra que lo hacen especial. ¿Quién es ese señor? Noticias 22, Alberto Aranda. El Grillo Cantor. Y cambiamos de tema, dejamos a un lado al Grillito Cantor y les platicamos que algunas de las mujeres más importantes en la historia de la ciencia reencarnan en el Teatro La Capilla. Lo curioso es que todas regresan al plano material bajo la interpretación de una sola actriz. Siempre quise dibujar cosas que no supiera decir con palabras, cosas del mundo. Después de un intento de suicidio y desde una cama de hospital, Julia recuerda los acontecimientos que han marcado su vida y el universo del que forma parte. Ella es la protagonista de la obra La Garganta del Cielo,
un unipersonal que se inspira en la estructura de la Divina Comedia de Dante y hace un cruce entre la ciencia y el teatro. Como cuando le decía a Mari Carmen que su crayola nunca existió. Llegamos a este personaje principal, Julia, que es una mujer de nuestra edad, que tiene un interés por las ciencias, pero que no se considera parte de la comunidad, nunca ha sido buena en las ciencias, nunca fue una estudiante brillante, tiene carrera trunca y está deprimida, y en su depresión trata de suicidarse. La obra ocurre en ese umbral, la obra ocurre después de que Julia intenta suicidarse. En este umbral, así como Dante recorre los círculos del infierno, Julia va a recorrer como varios lugares, varios mundos diversos, ¿no? Y en estos mundos diversos se va a encontrar a mujeres científicas que la van a acompañar en su camino. Papá, ¿para qué sirven las palabras? Dirigida por los dramaturgos Belén Aguilar, quien también es la intérprete, y por Diego Álvarez Robledo, esta propuesta escénica contempla 9 personajes que tocan temas cruciales en la actualidad como la depresión. Son las científicas, entre las que se encuentran la matemática de principios del siglo XX, Emmy Noether, la física de partículas Xian Zhonggu y la filósofa y naturalista alemana Hildegarda de Bingen, las que ayudarán a Julia a encontrar un sentido de pertenencia en el mundo. ¡Ábrela! ¿Qué esperas? Latía como un corazón. ¿Qué es? Cada una de estas mujeres pertenece a distintas épocas de la historia de las ciencias y a lo largo de la obra vamos a conocer sus biografías, algo de su obra, algo de su visión del mundo. Y mientras nosotros conocemos eso, Julia va a entender un poco más de sí misma, de su lugar ético en el mundo, de su conciencia social y de su lado humano, de su visión personal, y va a entender un poco cómo forma parte de todo un contexto, de todo un universo del que no se sentía parte. Siento que es una obra dirigida a toda la gente que ha atravesado un proceso de depresión, sobre todo gente joven y adultos jóvenes, pero es apta como para también adultos mayores, etcétera, ¿no? Siento que hay algo, cada quien va a encontrar algo distinto que pueda reflejar algo de su vida en esta obra. Fue entonces que entendí que en algún momento, sin darme cuenta, morí. La Garganta del Cielo se presentará todos los domingos hasta el 8 de mayo a las 6 de la tarde en el Teatro La Capilla. ¡Ayúdame! No sé nada de Noticias ti. 22, Karen Rivera. Soy yo, mamá. Soy tu colibrí. Vamos con música en un esfuerzo por difundir la voz y el trabajo de artistas independientes. Libertad Estrada y Ramsés Luna dieron vida al proyecto Música Sin Fronteras. Es un podcast que ya está disponible, ya lo pueden escuchar y mes con mes va a tener un episodio distinto. La experiencia y exploración sonora del pianista clásico Germán Bringas en el free jazz es la protagonista en el segundo episodio titulado Improvisación del proyecto Música Sin Fronteras, un podcast que a través de audio y video promueve el talento de connotados músicos con grabaciones de conciertos disponibles en varias plataformas digitales. Es una iniciativa de Libertad Estrada y Ramsés Luna. A Ramsés lo conozco desde hace muchísimos años. Él venía de muy joven aquí al Yazorca y él está organizando estos conciertos de Música Sin Fronteras en la UACM, la Universidad de la Ciudad de México, en el plantel San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa. Por casi 30 años, Germán Bringas se ha dedicado a la promoción del jazz en su foro Yazorca en la colonia Portales, por donde han pasado infinidad de ejecutantes del género, además de crear piezas en las que se conjuntan el piano, la tecnología y la creación de instrumentos, síntesis que ofrece en este concierto. Es un concierto en 4 partes. La primera parte es una exploración con saxofones, 3 saxofones diferentes y sus multifónicos y algunos efectos agregados, como son el whammy y una loop station. La segunda parte del concierto fue música que he compuesto e improvisaciones libres en piano. La tercera parte fue con un instrumento que yo hago que se llama tank drum, que es un instrumento hecho con tanques de gas LP, que es un pequeño tanque de gas y resulta en una marimba redonda que tiene muchas teclas. Y la última parte pues fueron improvisaciones con algo que también hago desde muy joven, que es tocar el piano con una mano y la trompeta con la otra.
Música Sin Fronteras es un proyecto impulsado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura y lanzará un total de 6 episodios que aparecerán periódicamente. La mayoría de ellos, digamos, Marcos Miranda, Adriana Camacho, Juan Pablo Villa, que van a tocar ahí, Fausto Regín, pues son compañeros de toda la vida, ¿no? O sea, hemos tocado en muchos ensambles, pero particularmente este proyecto se trata de solos, ¿no? O sea, cada uno va a hacer un solo de su propia música, básicamente. Música Sin Fronteras está disponible a través de la liga electrónica Linktree/Música Sin Fronteras MX, donde se compilan los vínculos a Facebook, YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast y Anchor. Noticias 22, Víctor Gaspar. Toda vez que la música se considera lenguaje universal, es fácil entender por qué no debe tener fronteras. Y como cada jueves, Jacaranda Correa nos espera en Debate 22. Ante la crisis de violencia que se vive en el país, se debe crear un grupo interdisciplinario de expertos independientes que defienda la libertad de expresión. Jacaranda hablará al respecto con los periodistas Marcela Turati y Javier Garza Ramos, y las respuestas se las tendremos hoy a las 9 de la noche en Debate. Una pausa, volvemos. Jueves de Cine, Noticias 22, La Marquesina con Julio López. A mí me gusta mucho del cine de Canal 22 que para las nuevas generaciones muchas de las películas que se transmiten quizás sean una novedad, pueden redescubrir momentos importantísimos históricos de la cinematografía nacional. ¿Estás de acuerdo, Julio? Claro que sí, Laura, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien, es Jueves Santo, pero es una gran oportunidad, como ya lo decías, de ver esta película en una versión renovada, remasterizada. La misma María Novaro, directora de esta película, nos cuenta que incluso se escucha mejor que en su versión de cine. Ya no les cuento más, mejor vamos a ver qué nos dice justamente María Novaro sobre Danzón, que pasa esta noche por Canal 22. Este jueves, Canal 22 transmite la versión restaurada de Danzón, dirigida por María Novaro y protagonizada por María Rojo. En el caso de Danzón, fue la primera película mexicana tomada por el Festival de Cannes, me parece que en 14 años, una cosa así. No había habido ninguna selección mexicana y Danzón fue elegida para Cannes. La cinematografía nacional estaba sumergida en el cine de ficheras, por eso resaltaban propuestas como La mujer de Benjamín de Carlos Carrera, La tarea de Jaime Humberto Hermosillo y Danzón de María Novaro. Quienes estábamos incursionando en hacer cine mexicano de calidad, íbamos un poco contra un prejuicio del público de que, ¡ay, cine mexicano, qué horror!, ¿no? El filme fue visto por millones de mexicanos, que ahora podrán volverla a mirar y escuchar mejor que nunca. La verdad es que la versión restaurada, la música se escucha mejor que en la versión original, porque pudimos abrir el estéreo, cosa que no se hizo en su época, y se retrabajó a partir de CDs y de música grabada. Entonces, la restauración en imagen es preciosa, pero la restauración sonora es una proeza y es mérito de Nerio Barberis. María Rojo interpreta a una mujer que de forma impulsiva decide emprender un viaje a Veracruz para saber qué sucedió con su pareja de baile. Danzón no se podía hacer si no era con María Rojo. Era una película escrita para ella, directamente escrita para ella, por su gracia, por su ángel, por su simpatía, por ser tan mexicana, por ser tan atractiva, por su inteligencia, porque es una mujer tremendamente inteligente. No podía ser para otra mujer, otra actriz que no fuera María Rojo. Danzón es el retrato de un México que ya no existe, el vestigio de una cultura popular que casi ha desaparecido, y un filme que rompió con los estereotipos de la mujer plasmados en la pantalla grande. Este jueves pasará por Canal 22 en punto de las 22:30 horas. Noticias 22, Julio López. Bueno, estamos viendo algunas escenas de Danzón y nos evoca también el hecho de que sea
una mujer dirigiendo a otra mujer que es la protagonista. Desde luego hay varones en la película, pero dos son las protagonistas de esta visión del cine, de lo que se llamó en un momento dado el nuevo cine mexicano, que hubo propuestas sumamente interesantes y ahí estaba Mariano Varo, desde luego. Ahí estaban también muchas otras mujeres haciendo nuevas propuestas completamente frescas que retomaban ciertas tradiciones, pero aquí en el caso de una mujer que es un ancla que va a buscar a su compañero de baile, siendo ella una mujer de trabajo, pero que también tiene una pasión por la danza. Sí, y lo que es muy interesante es que alrededor justamente de la película hay muchísimas anécdotas, ¿no? Me decía Mariano Varo, directora también del IMCINE, que una de ellas es que María Rojo se encargó de hacer un poco las funciones de casting, ¿no? O sea, ella le sugirió, por ejemplo, a Carmelita Salinas en uno de los personajes de esta película, ¿no? También me contaban que en algún momento, pues, alguno de los presidentes de algún sindicato le dijo que ya le había dado a las viejas, así me decía ella, por filmar, ¿no? O sea, sí se tuvo que enfrentar a una industria, pues, llena de hombres, ¿no? Esa es la verdad, y que de pronto, pues, los técnicos no le hacían caso y así, cosas por el estilo, ¿no? O que el compositor Arturo Márquez, cuando vio la película, dijo, yo, ¿por qué no he compuesto ningún danzón, no? Y entonces y bueno, la película detonó pues que también Arturo Márquez compusiera sus danzones, ¿no? Efectivamente, bueno, pues así que no se pierdan la oportunidad de verla. Si ya la vieron, véanla de nuevo, porque efectivamente es una versión que está mejor que cuando la vimos originalmente en 1991. Y ahora tenemos una novedad, una primicia, Julio, que nos traes y que tiene que ver con un tema de enorme actualidad que seguramente, y por desgracia, muchos y muchas de nuestros televidentes se van a sentir identificados. Yo creo que todos en algún momento hemos sufrido algo a lo que le pasa a los protagonistas de esta historia. No les cuento más, es una película que apenas se está filmando y está recaudando fondos, se llama Como el Cristal, y aquí les contamos de qué se trata. He escrito este texto demasiadas veces. Hay imágenes que se agolpan de manera irremediable. Datos estadísticos emitidos por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico revelaron que en 2021 se denunciaron más de 15,000 casos por negligencia, una problemática que es mucho más común de lo que se cree y que se busca retratar en el documental Como el Cristal. Si un médico no hubiera olvidado abrir un sobre de patología, si un médico hubiera operado la pierna correcta. Muchas veces asumimos que estas cosas simplemente pasan en un país como este y que hay bien poquita gente que se decide a denunciar. El filme gira en torno a dos casos. El primero de ellos lo vivió la cineasta en carne propia. El médico de su padre olvidó abrir los resultados de patología. Meses después, el cáncer que padecía el paciente ya había invadido todo su cuerpo. Justo al empezar yo a buscar cómo denunciar y demás, me doy cuenta de que es un camino bien tortuoso. Y en ese camino conozco a Ramsés y a su familia. Ramsés tuvo una negligencia médica en la cual le operaron la pierna equivocada, razón por la cual a sus 15 años está en una silla de ruedas. Lo del Teletón es brutal. Todos conocemos por lo menos el caso de una persona a quien los médicos le practicaron un procedimiento o tratamiento de manera incorrecta. No importa si fue en un hospital público o privado. Me han lastimado mucho. Yo creo que la cifra más importante que tenemos que recalcar es que solamente el 20% de las personas estamos denunciando una negligencia médica en México. Actuar uno no se puede quedar de brazos cruzados y que esto quede impune. Como el Cristal es un documental que está en proceso de rodaje y los realizadores buscan el apoyo del público para que se termine de filmar. Basta con entrar a la página tortugasalviento.com, donde se encuentra la campaña de fondeo. Hola, soy Ramsés. Ayúdame a hacer mi película Como el Cristal. Noticias 22. Gracias. Julio López. Muy difícil el camino hacia la comprobación de una negligencia médica y sobre todo para un público que no es conocedor. Los términos médicos, también el mismo sistema es muy difícil de penetrar.
Sí, la directora está muy bien informada. Creo que también sirve para el público que nos está viendo y ha visto justamente esta entrevista, que además de estar recaudando fondos, también de alguna manera pueden dar algún asesoramiento para quien viva una situación similar. Así que por eso es importante también que se metan a esta página que mencionábamos en esta entrevista, Laura. Y nos tienes un comentario. Bueno, vamos primero, ¿qué te parece al comentario sobre el Festival de Cine de Cannes? Sí, que ya viene en el mes de mayo y como siempre un asiduo asistente a este encuentro cinematográfico es el maestro Leonardo García Saut, que nos revela qué películas y qué directores van a estar en esta edición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy, 14 de abril, los directores, los directivos del Festival de Cannes dieron a conocer su programación de la sección oficial, es decir, lo que compone la competencia y las secciones paralelas, ¿no? Entonces, pues se ve que echaron toda la carne o todo el canes al asador y es una programación que a primera vista se ve muy antojable, se ve una programación sólida con nombres muy prestigiosos. Por ejemplo, hay previos ganadores de la Palma de Oro, están los hermanos Dardenne de Bélgica, está el japonés Hirokazu Koreda, el sueco Ruben Östlund y el rumano Christian Mungiu. Además hay directores de prestigio, está el canadiense David Cronenberg, que nunca ha ganado, aunque usted no lo crea, está la francesa Claire Denis, el sudcoreano Park Chan-wook, la estadounidense Kelly Reichardt, y el polaco Jerzy Skolimowski, que es una sorpresa, hace mucho no hacía cine, ya es un señor octogenario y sorprende que haya vuelto de esa forma y además en el Festival de Cannes. Lo que sí es un poco decepcionante es hay pocas mujeres, solo hay 3 cineastas mujeres en la competencia, que son 18 títulos, y ellas son la italiana Valeria Bruni Tedeschi y las ya mencionadas Claire Denis y Kelly Reichardt. También hay mucho rock and roll en las secciones paralelas, hay documentales sobre Jerry Lee Lewis y David Bowie y la biografía de Elvis Presley a cargo del australiano Baz Luhrmann, todas ellas fuera de competencia. Y claro, también fuera de competencia está el estreno de Top Gun Maverick, que es posiblemente la película más esperada por los aficionados a los blockbusters, claro, con la presencia de Tom Cruise, que va a causar motines en la Croisette cuando aparezca. Y bueno, también, por desgracia, ausente el cine iberoamericano, solo hay una película costarricense en una cierta mirada, que se llama Domingo y la Niebla, de Ariel Escalante. Único título, no hay películas de España, no hay películas de México, no hay películas de Argentina ni de Brasil. No sabemos si en los próximos días se añadirá algo, pero bueno, por lo pronto hay esa ausencia. Y lo que nos sorprende es que no está la película de Alejandro González Iñárritu, llamada Limbo, que uno esperaría fuera seleccionada. No sabemos qué pasó, si la terminó a tiempo o si quiere esperar a que sea Venecia o si no la seleccionaron o si la van a nombrar dentro de los próximos días. Ese es el gran misterio de la película mexicana muy esperada llamada Limbo. Pues ese es mi comentario sobre el Festival de Cannes, que inicia el 17 de mayo y bueno, ya traeremos noticias. Hasta la próxima. Bueno, sí, ya sabremos comentarios posteriores a esta sección competitiva, sobre todo que es la más esperada. Julio, y tú nos tienes un comentario sobre una película que se estrena de un director que nos ha fascinado, que nos ha perturbado. Sí, fíjate, antes nada más para sumar un poco a lo que decía ya Leonardo, es que la película Triangle of Sadness, ¿no?, que es de Ruben Östlund, tiene coproducción mexicana de piano de Julio Chávez Montes, que seguramente lo estaré buscando en estos días. Muy buen dato. Para que nos diga. Son unos productores mexicanos muy interesantes. Su compañía tiene ya 10 años en el mercado y afortunadamente siempre están presentes en el Festival de Cannes, ¿no? Entonces hay que buscarlo para que nos cuente un poquito de esta película. Claro que sí, aunque no sea una producción mexicana, bueno, hay mano mexicana ahí. Sí, y lo otro es como ya lo decías, un director bien interesante, Robert Eggers, que presenta la película El Hombre del Norte con Björk,
regresa al Sí. cine, ¿no? Y es muy interesante, tiene una manufactura impresionante, de lo mejor que yo he visto en el año. Ya la están anunciando para las entregas de reconocimientos que serán justamente a finales de año, pero esta entrega, la verdad que lo hace espectacular. Es una película que está en la cartelera, ya se estrenó con otros grandes blockbusters, ya hablábamos de Dumbledore la semana pasada, bueno, Animales Fantásticos, Los secretos de Dumbledore, pero esta del Hombre del Norte, en serio que dense una vuelta, está un poquito larga, dura 2 horas 20, pero la verdad es que se van como agua, ¿no? Esta película vale muchísimo la pena. Tiene un poco como las otras, Laura. Tiene un poco algo como de misterio, como que casi fantástico, ¿no? El horror, la fantasía y psicológico, claro, también físico, pero más que nada psicológico en el caso de La Bruja y El Faro. Y El Faro, que en El Faro pues ahí teníamos a dos grandes actores, prácticamente ellos solos en toda la película. Willem Dafoe, ¿no? y Robert Pattinson. Y Robert Pattinson, y en el caso de la película La Bruja, Anya Taylor-Joy, que me parece una actriz sensacional, que también ha estado teniendo un impacto muy importante en series y películas en pues estos últimos años. Sí, la serie obviamente de Gambito de Dama, Gambito que de digamos Dama. que la ha proyectado internacionalmente, sobre todo en el público adolescente. Pues bueno, eso es un poco de lo que es este fin de semana, Laura. ¿Qué te parece, Rafa? Interesante, y sobre todo el regreso de Björk a la pantalla grande. Memorable fue su participación con Lars von Trier en Bailando en la Oscuridad. Habrá que ver esta nueva propuesta. Gracias, Julio. Nos vemos la próxima semana. Y nos vamos a la pausa. Antes les recordamos quién acompañará el próximo lunes 18 de abril a Pedro Cominic en una emisión más de Catarsis 22. Aquí, la sorpresa. Hola, soy Temístocles Villanueva y este próximo lunes 18 de abril estaré en Catarsis 22 con Pedro Cominic, discutiendo los tópicos de la semana totalmente en vivo por Canal 22. Nos vemos. Y no olviden que ustedes pueden votar en la encuesta que aparece en el perfil de Twitter de Canal 22. Pedro Cominic y Temístocles Villanueva hablarán en vivo sobre la tendencia con más votos. Participemos en Catarsis para que ustedes también lo hagan este próximo lunes. Una pausa, ya volvemos. Suban a su automóvil, enciendan los motores. Alejandro Vázquez Ortiz nos invita a una peligrosa carrera de Nuevo León a Coahuila en su nuevo libro, El corredor o las almas que lleva el diablo. Una autopista interminable. Una serie de automóviles, motores, cofres y toldos bañados en capa de pintura, violencia, desesperación y vértigo son los elementos que integran el libro El corredor o las almas que lleva el diablo del escritor Alejandro Vázquez Ortiz. Una novela que tiene como personajes principales a los vehículos y que muestra la relación de los pilotos con la velocidad y los accidentes en carretera. Ese es el gran, pues sí, el gran asunto, ¿no? De la relación del hombre con la técnica, de la relación de uno y otro, cada piloto relacionado con sí mismo, con su auto y con los demás a través de la técnica. A mí creo que ese es como que el gran kid que intenta tocar esta novela, ¿no? Como la deshumanización a través de esta relación de cada uno de estos pilotos con su automóvil, ¿no? Y lo que hay a su alrededor, ¿no? Toda esta condición como de preeminencia de los vehículos por encima de las personas, ¿no? Casi mi intención era que los verdaderos protagonistas de la novela fueran los automóviles, ¿no? Yo pienso que casi los pilotos son como un hálito, un accesorio, ¿no? de estos vehículos, ¿no? El libro sigue la línea de una carrera automovilística. Los personajes, entre ellos los corredores, Joaquín, la Tortuga, el Acerero, y Ricardo Prieto, el organizador de esta competencia que reúne todos los males del mundo, avanzan en una ruta que va de Monterrey a Ramos Arizpe, una carretera tradicionalmente peligrosa por la niebla. Hay dos personajes que también me gustan mucho, que me parecieron bien interesantes desarrollar, que uno es La Muerta, que es esta mujer, pues sí, como decimos acá, gabacha, ¿no? Que es de Estados Unidos, deportada hacia México y que está buscando la forma de regresar, ¿no? Está buscando la forma de regresar a Estados Unidos, ya sea como sea. Y también otro personaje que está interesante es Canjo, ¿no? Que es este personaje, es un
coreano. Ya ves que aquí en Monterrey o en Nuevo León se instaló la Kia hace un tiempo, hace como unos 5 o 6 años, y sí hay una comunidad muy floreciente de coreanos en Monterrey, y bueno, quise introducir también un personaje que también está dentro del mundo de los armadores, de carros, etcétera. Es muy violenta en el sentido de que a mí me llamaba mucho la atención, y me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, que estamos viendo situaciones muy terribles, tanto en nuestro país como a nivel internacional, de violencia ya sea entre estados o entre crimen organizado, lo que tú quieras. Y sin embargo, nosotros hay una cuestión que se me hace bien curiosa, que aprendimos a convivir y a aceptar la violencia que hay en las calles, ¿no? Y que se produce a través de la tecnología. Y dices, es un accidente, sí, pero no podemos hacer las cosas de otra manera, o tenemos que estar siempre en esta carrera enloquecida que produce todo esto que ya tenemos toda esta violencia, entre comillas, producida por accidentes. Y digo, pues podemos imaginar las cosas que sean de otra forma, ¿no? El corredor o las almas que lleva el diablo es una publicación de Penguin Random House y se encuentra disponible en librerías y plataformas digitales. Además, se presentará el 17 de marzo a través de Libros Gandhi. Noticias 22, Karen Rivera. Esta noche, Roberto Frías analiza la transformación postrevolucionaria de la región a través de la mirada de Rodolfo Usigli y Luis Buñuel. Tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario y sella con ello la paz de los caudillos y la paz del país. En la década de los años 50 se registran grandes migraciones desde los estados de la República y hacia su capital. No sería exagerado decir que entre ambos tiempos la Ciudad de México postrevolucionaria vivió una especie de tranquilidad decadente que venía del agotamiento social tras tantos años de violencia, pero también de la reconfiguración de toda la nación. En los años 40, en medio de la Segunda Guerra Mundial, ya son notorias las grietas de esta nueva sociedad salida de la Revolución, con amplios sectores aún viviendo en la marginación, una burguesía acomodada pero ociosa, una clase política corrupta, un control cada vez mayor de la opinión pública y un contexto urbano y moderno cada vez más hipócrita y asfixiante. En la novela Ensayo de un crimen, publicada en 1944, el dramaturgo, narrador y ensayista Rodolfo Usigli retrata esos conflictos mediante Roberto de la Cruz, un hombre soltero y sin preocupaciones económicas cuyos únicos problemas son de orden estético. Su extraño estado mental, contaminado por una muerte que lo traumatiza desde joven, lo lleva a considerar lógico que debería ser él quien se encargara de asesinar a esa gente de la sociedad de la época que, en su opinión, sobra. En un claro referente a la obra de Thomas de Quincy, de la Cruz busca que el asesinato se convierta en una de las bellas artes, en una actividad estética. Lo intenta en varias ocasiones, pero siempre fracasa, y sus víctimas suelen serlo de otras personas antes que suyas. En 1955, Luis Buñuel lleva a la pantalla la obra, pero la ataca desde un punto de vista humorístico. En la cinta, el personaje llamado Archibaldo de la Cruz se nota más aquejado mentalmente por el trauma infantil, y sus fracasos como asesino lo llevan a abandonar el crimen como quien deja una actividad absurda para la que no está llamado. En ambos casos, el protagonista quiere rebelarse ante una sociedad que lo oprime, y pareciera que la representante de esa opresión fuera la Ciudad de México. La capital aparece como un proyecto urbano en crecimiento, moderna, cosmopolita y a la vez cargada de un mundo rural y marginal, de un pasado esencial que le da cierto color, pero que también deja ver sus atrasos. Es en esa ciudad que Roberto, o Archibaldo de la Cruz, como se prefiera, intenta encontrar una mínima paz mental. Es una ciudad aún no tan grande. Los personajes toman taxis para recorrer distancias cortas en el centro histórico, por ejemplo, una ciudad donde los espacios del sur eran considerados casi campiranos,
pero una ciudad donde, y así lo demuestra el personaje de Roberto de la Cruz, la fragilidad de la personalidad a manos del aparato social se va alzando y lo hará cada vez más a lo largo de las siguientes décadas, como el verdadero crimen que nadie le puede hacer pagar a esta urbe descontrolada. Para Canal 22, Roberto Frías. Archibaldo de la Cruz, ensayo de un crimen. ¿Qué tiempos, qué ciudad? Pues era otra ciudad, como bien decía Roberto Frías. Por ejemplo, ir a colonias como la Santa María Ribera, en fin, era pues ya adentrarse en otros territorios, era lejos, ¿no? Y ahí estamos viendo un fenómeno importante de la Ciudad de México, como la llegada de numerosos grupos del interior de la República transformaron nuestra ciudad, y las antiguas colonias pues fueron pobladas por familias que tenían grandes casas, se fueron transformando en colonias con grandes edificios, por ejemplo, ¿no? Ir del centro a Coyoacán era ir de paseo, era ir al campo, eran zonas agrícolas de sembradíos y era literalmente ir al campo. Hoy Coyoacán y el centro están conectados con eso que se ha dado por llamar ahora la gentrificación. Efectivamente. Pero es un fenómeno que se da en ese y en todas las ciudades, y vemos estas imágenes con añoranza. Digo, no nos tocó, aclaramos, no vivíamos. Eso queremos dejarlo clarísimo. No estuvimos en esa época, pero se antoja de repente algún día reencontrarse con una ciudad como lo fue entonces. Una cierta nostalgia. La colonia del Valle estaba llena de caballerizas, cosas que ahorita no podríamos creer, ¿no? Con esta gentrificación que dices, con la llegada de muchas oficinas, restaurantes, en fin. Así que bueno, pues buenas imágenes que nos ha traído a la mente y que nos ha traído a la mirada Roberto Frías. Y bueno, vamos a otra capital que seguramente vive también esa gentrificación, pero bueno, este es otro tema, la capital de Perú, Lima, porque diversos espacios de esta urbe se presentan como parte de una exhibición dedicada a la civilización Caral. En esta nota vamos a tener la colaboración de Noticias Xinhua. Diversos recursos museográficos que transmiten al público los valores sociales y culturales de la milenaria civilización Caral son expuestos en la ciudad peruana de Lima, donde convergen ciudadanos de diferentes partes del país e incluso miles de turistas extranjeros. Los valores de la civilización Caral, reflexiones para el buen vivir, es el nombre que lleva esta exposición que, en una primera parte denominada La vida en armonía entre los seres humanos con la naturaleza, es presentada en el Palacio Municipal y de la Cultura del Distrito Capitalino de San Isidro. Una segunda parte titulada Armonía entre lo cognitivo y lo emocional para lograr una vida social de bienestar común se lleva a cabo en el Centro Cultural El Olivar de la mencionada localidad, que tendrá sus puertas abiertas de forma gratuita hasta el 29 de mayo próximo. Bien, esta exposición, que es por primera vez que se presenta en San Isidro, nos trae a toda la cultura de Caral, que es la cultura primigenia del Perú, que se desarrolló hace 5.000 años atrás, al mismo tiempo que Mesopotamia, por ejemplo en el Asia, y antes que las culturas europeas. Caral, que se desarrolló en el valle del río Supe, a unos 130 kilómetros al norte de Lima, destaca por los diferentes aportes que hizo en su momento, entre ellos las construcciones de edificios a partir del aprovechamiento de conocimientos astronómicos. Asimismo, destacó por crear un sistema de interacción interregional con poblaciones de costa, sierra y selva, que incluyó cambio de bienes, conocimientos y experiencias, teniendo siempre como norte el beneficio compartido y de respeto intercultural a las costumbres, ideología e idiomas. Por su parte, la arqueóloga y coordinadora de la curaduría de esta exposición museográfica, Edna Quispe, dijo que con esta muestra buscan abordar los temas positivos de la civilización milenaria y todo lo que puede significar en la actualidad. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Y seguimos recorriendo museos, volvemos a esta latitud, el Museo de la Ciudad de México, ¿qué nos presenta? El tiempo y la materia, vertidos en diferentes materiales que luego anima. El artista Alejandro Marra presenta una serie de 11 esculturas cinéticas en la muestra Paisaje Mecánico. El tiempo puede adquirir formas en el espacio y esas formas que puede adquirir el tiempo son tan variadas como nuestras percepciones del tiempo, ¿no?
no son precisas, y estas son solo ciertas formas que yo digo que pueden tomar el tiempo en el espacio. Con formación en diseño industrial, el artista desarrolla estos dispositivos en constante transformación y que buscan igualmente destacar la singularidad de su movimiento y de la experiencia de su espectador. Son máquinas imprecisas que están constantemente cambiando, que inclusive tienen reflejos, tienen sonido. Entonces, básicamente, como en el momento que tú estás viendo esta pieza, es casi único, es muy, muy complicado que puedas volverlo a percibir igual, ¿no? Es muy similar, pero no sé si puedas como justamente tener, o sea, más bien en cuanto a memoria pues memoriza ese momento, porque el que sigue ya no es igual, ¿no? Paisaje mecánico es también una posibilidad plástica de reflexionar sobre otras propiedades como la luz y el sonido. Existen otros elementos como la luz, los reflejos, el sonido, que también se mueven a través del espacio y que marcan tiempo. El sonido y la luz también son medidas de tiempo, ¿no? La velocidad de la luz, la velocidad del sonido. Entonces, justo como es justamente plantear que hay otros elementos afuera de la materia que están modificando el espacio también. Paisaje mecánico se exhibe en el Museo de la Ciudad de México hasta mediados de junio de 2022. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, nos vamos recordando a un ícono del pueblo mexicano. Mañana se cumplen 65 años de la partida de Pedro Infante, aunque dicen que Pedro Infante no ha muerto. Así lo recordamos esta noche. Hasta mañana. Hasta mañana. En que pueda apartarte de mí, ya todo parece distinto, porque no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, y yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú.